Bueno. Hola, Chuch, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, te tengo un chisme. Cuéntame. Oye, pero que quede aquí entre nos, ¿eh? Este podcast tiene como objetivo compartir experiencias y reflexiones sobre salud mental. No somos profesionales de la salud y el contenido que ofrecemos es únicamente nuestra opinión. Si necesitas apoyo, te recomendamos acudir con un especialista calificado. Buscar ayuda es un paso importante y no estás solo. Hola, les doy la bienvenida a esto que es Aquí Entre Nos. Para los que sea su primera vez me presento, yo soy Jesús. ¿Y con quién estoy? A ver, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Yo soy Cams. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. ¿Qué tema vamos a tocar el día de hoy, Uy, mi querido? Cams, es un tema que nos está tocando. El gallo, la garganta. La garganta es o un sea, tema que wow. nos toca a todos, pero creo que es un muy tema importante porque en el episodio anterior hablamos de volver a empezar, Sí. pero ahí va la contraparte que es dejar ir. Y ay, mira, hasta cronómetros, toda Ay, la miren, cosa salió. como que lo planeamos. Como que medio lo planeamos, pero dejar ir es algo que nos cuesta tanto trabajo, no me dejarás mentir. Dejar ir, como que a veces nos tendemos a aferrar Sí. a alguien, a una situación, a un momento. A las mismas cosas. A las o sea, cosas. Por ejemplo, en mi caso, las cosas que tienen valor sentimental, sacarlas de mi vida para mí es como si me quitara una parte de mí. Es que sí, Eso no se toca tanto, no, pero no se toca tanto es un y tema siento difícil. que también a veces dejar ir el pasado y por, ¿cómo decirlo? Por la comodidad que teníamos en el pasado o a esa añoranza a un pasado es que nos cuesta tanto trabajo dejar ir a las personas, a las Sí. cosas, a las situaciones que nos duele y nos mueve. Te voy a decir algo. También el Cuéntamelo. renunciar a quién eras tú en ese momento. Sí. Yo creo que también el darte cuenta que tú como persona has cambiado, has evolucionado y que tú no eres... Es lo mismo que platicábamos en el episodio pasado. Tú no eres la persona que eras ni ayer, ni hace 3 meses, ni hace 5 años. El hecho de que cierres ciclos y esos ciclos se lleven a personas, también se va una parte de ti con esas personas. Y de eso les vamos a platicar el día de hoy. Y se va una parte de nosotros, pero al final justamente creo que cuando esa parte se va, una parte dentro de nosotros empieza a surgir y empieza a florecer mucho mejor de Totalmente. lo que éramos. Porque justamente como siempre lo digo yo, todas las cosas que nos pasan en esta vida pasan por algo y nos hacen evolucionar. Y a veces el hecho de dejar a ir a alguien o una cosa, en el momento siento, bueno, no me dejarás mentir, cuando alguien te deja o se muere alguien, es como que sientes un vacío, un nudo en el estómago, que sientes que quieres volver a estar con esa persona o con esa situación, pero por X o Y la persona ya no está, se murió, o la situación ya no es la misma, o ya no estás en el mismo lugar. Y creo que mientras antes entendamos que tenemos que dejarlo ir, es más sano, porque si no, ¿qué pasa? Nos aferramos. Y cuando contamos experiencias, yo voy a contar experiencias, porque yo tiendo a aferrarme a situaciones, cosas del pasado. Yo creo que es muy normal del ser humano justamente ese sentimiento de añoranza, ese sentimiento de aferrarte a algo, más que nada por la nostalgia muchas veces. Y justo por eso queremos traerles este tema. Siento que todos tenemos una historia de un momento en el que tuvimos que dejar ir y que nos costó, que nos dolió, pero que nos hizo crecer y sobre todo aprender. Así que vamos a pasar a nuestra primera sección, que es... A través de la música. A través de la música. Pues bueno, hay muchas canciones que hablan de dejar ir, pero hay una que a mí me encanta y la verdad es que yo cada vez que la escucho, cuando estoy en ese momento de dolido, triste, no sé, es reflexivo, es una canción que te ayuda muchísimo y es Let Her Go de Passenger. Es una Qué canción gran canción. que justamente dice toda esa parte de me cuesta tanto trabajo, pero te tengo que dejar ir. Y que solamente sabes cuando todo el amor que sentiste por una persona, pero a pesar de todo lo que pasó, tengo que dejarte ir porque yo necesito evolucionar. Claro. Que si no, ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo lo digo por experiencias propias. Cuando tú te aferras a algo, como que justamente lo que hablamos de la añoranza de un pasado. Entonces siento que a veces ya no buscamos a una persona, sino como cómo nos sentíamos en ese momento, ¿no? Es que justo es eso, te aferras tanto al sentimiento, a esa ilusión de lo que viviste, lo que fuiste, lo que aprendiste, lo que eras tú como persona, que el soltarlo se siente como tener que renunciar a ti. Y no es eso, más bien es dar pie a cosas nuevas, es hacer espacio para que cosas buenas vengan a tu vida. Cuando una plantita no puede crecer bien, ¿qué haces? Muchas veces la tienes que podar para que le puedas dar más espacio. Y la plantita sigue siendo la plantita no pierde valor. Es lo mismo. A mí me recuerda justo, hay un video que es súper viral en Instagram, que a ver si lo podemos poner después por Insta, o repostear por ahí, pero justamente es una chava que literalmente agarra la planta, la corta de raíz, ¡pum!,
y dice, van a ver que va a volver a crecer. Y va 3 meses después y la planta que era así crece y florece mucho más grande de lo que era. Y siento que cuando dejamos ir a alguien no nos damos cuenta que vamos a volver a florecer muchos más fuertes. Pero lo importante es, durante esa tormenta, como lo hablamos en el capítulo anterior, porque justamente siento que a veces muchos podcasts o muchos, no sé, programas de salud mental o incluso psicólogos hablan sobre el futuro cuando tú te tienes que enfocar en esa tormenta. Creo que lo importante es que durante esa tormenta sepas que vas a salir adelante y que cuando tú dejas ir a una persona, a una situación o X o Y que pase, vas a florecer, pero en ese momento tienes que encontrar una estabilidad y una paz, porque si no, te sigues añorando hacia el futuro, te sigues añorando hacia el pasado, vas adelante y hacia atrás. Entonces, siento que tenemos que hablar justamente de qué hacer durante esa tormenta, ¿no? Porque al final, cuando tú dejas ir a alguien, yo siento que lo más importante es vivir ese proceso, ¿saben qué? Me pasó esto, pero tengo que canalizar mis emociones, hablar las cosas, porque ¿qué pasa? Y yo lo voy a decir por experiencia propia. A mí me pasó en una situación del pasado que yo decía, no, es que ¿sabes qué? Voy a hacer que estoy perfecto y voy a hacer una sonrisa de oreja a oreja cuando no puedes estar feliz. ¿Y qué pasa? Que si tú reprimes tus emociones y no lloras, no te enojas, o digo, a lo mejor no, obviamente no me voy a enojar y voy a explotar con la gente, porque la gente qué culpa tiene. Pero cuando tú no canalizas tus emociones, no hablas las cosas, intentas como estar perfecto todo el tiempo, tus emociones las empiezas a guardar, a reprimir, a reprimir, a reprimir. Y mientras más reprimes, más se alarga el dolor. Y te lo digo por experiencia propia. Yo siento que cuando haces las cosas de raíz y empiezas a hablar las cosas del momento, empiezas a sentir, aunque se sientan feo las emociones de llorar, enojarte, escribir las cosas. Una cosa que es buenísima es escribir como cartas, diría yo, cuando estás dejando ir a alguien. Es algo que te libera muchísimo, el hecho de escribir. Pero tienes que canalizar las emociones desde el momento 1. Sí. Y obviamente yo sí les voy a decir una cosa. La gente que está con nosotros apoyándonos, no nos podemos, ¿cómo decirlos? Como usarlos como escudo y como aventarles toda como la batuta, diría yo, porque al final solo son nuestros amigos, dando las riendas, ¿no? Porque es un proceso que tenemos que hacer acompañados de un psicólogo, acompañados de algo, siento yo, ¿no? Porque al final, ¿qué pasa? Yo siempre es lo que hablábamos en capítulos de un podcast anterior, que tú traes una mochila y ¿qué pasa? Que vas echándole cosas a la mochila, a la mochila, a la mochila, a la mochila y ¿qué pasa? Que esa mochila o el vaso de agua lo llenas al tope, se desborda. Entonces, si tú guardas toda esa emoción y no la hablas, la reprimes, que cuando no te das cuenta, pasa el tiempo, pasan años incluso, pasan meses o pasan mucho tiempo y tú sigues reprimiendo la emoción y llega un momento en el que cuando lo sueltas todo es peor porque te sientes vacío. No, y aparte el cuerpo, el cuerpo no se calla. Lo que las palabras guardas, el cuerpo lo va a sacar. Y no es una frase no es una frase, me lo acabo como de tratar de inventar. Pero a ver, el cuerpo somatiza. Lo vas a ver reflejado a lo mejor en que la piel te empieza a dar comezón, te empiezan a salir granitos, te enfermas de la garganta porque son palabras que callas, te enfermas del estómago, se te rompen las uñas, se te cae el pelo, no te crece el pelo. O sea, eso de que el pelo se pone en pausa es súper cierto. ¿Por qué? Porque todo tú estás en una pausa emocional involucrado en que reprimes, guardas, escondes y es agotador. Si todo el tiempo estás cansado, o sea, son formas de que tu cuerpo te está gritando que necesita que te escuches, que necesita que lo saques. Sí. Y a ver, ser fuerte no implica callarse y fingir que todo está bien. La persona que es fuerte es la persona que pide ayuda, la persona que lo externa, la persona que se deja sentir. ¿Por qué? Porque las emociones están para sentirlas, no para reprimirlas. Y creo que eso es muy importante. Y el ir a terapia, creo que a veces siempre nos han planteado que ir a terapia es cuando ya tienes problemas súper grandes. No. Y yo siempre diría que ir a terapia es desde el momento 1 que algo que sientes que te está, o incluso cuando estás bien, que algo no te está cuadrando al 100%, te ayuda muchísimo el hecho de hablarlo con alguien. Porque a veces siento que también como seres humanos es normal que tendamos a echarles como la culpa o canalizar las emociones de nuestros amigos y no está mal porque al final buscamos esa ayuda, pero también tenemos que buscar ayuda profesional para que nos sepan guiar por un proceso sano y hablarlo es lo más importante. Creo que cuando uno habla las cosas es mejor, pero yo sí quiero decir por experiencias propias que es mejor desde el momento 1 sentir las cosas, porque yo lo digo como propia experiencia, cuando uno se guarda, y siento que es algo que nos repiten mucho, pero cuando nosotros nos guardamos todo, de verdad llega un momento en el que, como dice Camps, estás cansado, no logras, ¿cómo decirlo? Como ver la salida o no logras ver tu enfoque. Sí, te sientes atrapado dentro de tu propio cuerpo sin saber a dónde correr, sientes que estás envuelto en un bucle, en un mar, te estás ahogando literal en un vaso de agua, porque
tienes tanta cosa acumulada, tanta cosa guardada, que tu cuerpo se asfixia, literalmente. Se asfixia y que a veces justamente siento yo que el hecho de dejar ir es por miedo. Porque sobre todo lo digo yo en relaciones y lo digo justamente yo. Este podcast es de experiencias propias y creo que debemos de basarnos en experiencias de nosotros, ¿no? El miedo a que no encuentres, lo voy a decir mucho en relaciones, como de pareja, enfocándome en relaciones de pareja o amistad, es el miedo a decir, ay, es que no voy a encontrar a alguien que me quiera igual, alguien que me valore. Y muchas veces no nos damos cuenta que esas personas que creíamos que nos valoraban, vas como desmenuzando y vas aprendiendo Claro. que al final va a llegar alguien mejor. Y si no llega nadie, es el hecho de quererte a ti mismo y de aprender de ti. Porque cada situación en esta vida, como lo decíamos, nos enseña algo. Algo bueno, ya depende en cada persona cómo lo tomemos, pero cuando alguien se va de nuestra vida es el hecho de darle las gracias y de estar agradecido porque, ¿sabes qué? Pepito Pérez me enseñó tal situación, aprendí de esto, porque también, si no, ¿qué pasa? Que nos aferramos a eso. ¿Y qué pasa? Que llega otra persona y buscamos en esa otra persona cosas del pasado. Y es esa parte de decir, si no, ¿qué pasa? Que vas a ir acumulando más personas y es como si fueras llenando tu carrito. No, y aparte también es lo importante que es el darte cuenta de los patrones y sanarlos. Sí. Porque no sé si les ha pasado que tienen una Pepita Pérez y esa Pepita Pérez marcó su vida de una manera mala y sacan a esa persona de su vida, pero ¿qué pasó? Me encontré a Pepita Pérez en Juana. ¿Y qué pasó? Me encontré a Pepita Pérez en Sultana y en Perengana. Ahí te tienes que dar cuenta que tienes un patrón que no has sanado. ¿Por qué? Porque si tú sigues permitiendo ciertas conductas, si tú sigues permitiendo, aceptando y sin cambiarte tú, vas a repetir el mismo patrón todo el tiempo. Y parte de dejar ir también es de darte chance de darte cuenta qué es lo que a ti te está impactando, en dónde está el tema, de dónde viene ese patrón y sanarlo. Y yo también diría, parte de dejar ir, es estar solo. Porque muchas Aprender a veces estar solo. aprender a estar solo. Siento que muchas veces, digo, cada quien maneja sus, ¿cómo decirlo? Como sus experiencias de manera distinta, pero siento que muchas veces cuando quieres dejar a ir, y cuando dejas ir a alguien, buscas, justamente como tú dices, buscas a Juanita. Y entonces Juanita no te la llenó y te vas con Pepita y empiezas a buscar como Sí, esos vacíos, llenar vacíos. que vas de persona en persona, que al final es el hecho de no, tienes que aprender a canalizar tus emociones y a estar solo un ratito, porque si no, ¿qué pasa? Vas a empezar a, como tú dices, a repetir el patrón con Pepita, con Juanita, con no sé quién, por llenar esos vacíos. ¿Qué pasa? Que esos vacíos, desgraciadamente, si tú mismo no aprendes a trabajarlos, nadie más. Nadie va a llegar ahorita a decirte, ay, ya, que se te olvide todo y no pasó. Tenemos que aprender también a estar solos y es la parte más importante, diría yo, de dejar ir a alguien. Que si no estamos solos un tiempo, vamos a seguir repitiendo lo mismo. A ver, es muy fuerte, pero solos llegamos a este mundo y solos nos morimos. Entonces, creo que es algo muy fuerte, pero es algo sumamente importante. Y a ver, el ser humano está diseñado para estar en grupo, 100%, todo el tiempo. Siempre estamos en grupos, vivimos como parte de una sociedad, somos partes de comunidades múltiples, pero lo importante de aprender a estar solo es que no hay mejor compañía que tú mismo. ¿Por qué? Porque tú siempre te vas a tener a ti, todo el tiempo, para ver una película, para ir por un café, para ir al cine. ¿Por qué te vas a limitar a vivir tu vida? Porque no tienes con quién hacer las cosas. Y a ver, se dice muy fácil. Yo tampoco soy como de esa persona que digas, ay, no inventes, hoy es viernes, se me ocurre y se me antoja ir al cine yo solita. No he llegado a ese nivel. Espero en algún momento poder llegar a hacer eso, pero es sumamente importante disfrutar tu compañía. Yo creo que parte de dejar ir viene de entender que no hay mejor compañía que tú mismo. Estar en paz contigo, estar en paz con tus pensamientos, estar en paz con quién eres, quererte, aceptarte. Yo creo que de ahí parte todo. De ahí parte todo y que cuando desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, ¿no? Pero cuando uno está solo y cuando uno se quiere a sí mismo, es cuando empiezan a llegar las nuevas personas a tu vida que te enseñan cosas y también vas a aprender lecciones de ellas. Totalmente. Pero cuando tú empiezas a quererte a ti mismo, realmente es cuando te empiezas a sentir mejor y te empiezas a sentir como que liberado, Liberado, sí. Justo. Y el hecho de también de la dependencia, que el hecho de dejar ir, no sé, pero siento que todos los seres humanos generamos dependencia y siento que se enfoca mucho esta dependencia en relaciones de amor o relaciones de pareja y poco se habla de que también hay relaciones de dependencia en amistad, que a veces te cuesta mucho trabajo, tienes un amigo y por una razón u otra el amigo se va, alguien entra a otra universidad, no sé, se cambian de ciudad, pasan mil cosas y tú generas dependencia en esas amistades. Entonces, también a veces es no solo dejar ir parejas, sino amigos, familiares, y gente que va pasando la vida, incluso cosas, como tú decías. A veces nos aferramos a cosas o situaciones que dices, no, ya, tenemos que empezar a dejar fluir. La vida es como un tren. Vas pasando por estaciones y va a haber gente que se va a subir, pero hay gente que también se va a bajar.
Y eso está bien. Todo en la vida son ciclos. Y en el momento en el que una persona se va de tu vida, ya sea porque se fue de tu vida como tal o se fue de este plano terrenal, es porque ya cumplió su ciclo en esta vida o cumplió su ciclo en tu vida. Entonces, no hay que aferrarnos a nada, no hay que forzar relaciones y mucho menos hay que forzar el estar bien. Porque en el momento en el que tú fuerzas estar bien, es cuando peor te vas a poner. Porque te vas a seguir engañando hasta a ti mismo. Sí. Y no hay nada peor que hacerte tú tonto. Porque va a haber un punto en el que toques fondo, caigas y te des cuenta de que no estabas bien. Y todo eso impacta en tu desarrollo. Sí, justo yo siento que cuando nos pasa mucho, yo lo digo por experiencia propia, que buscamos estar como felices todo el tiempo y sonrientes. Sí, mantener una máscara que no es. Y es lo mismo que yo digo, que es como tu vasito de agua que llenas. Y ¿qué pasa con el vasito? Que lo empiezas a llenar tú. Sube, llega un momento en el que se desborda. Y cuando se desborda, esa caída duele y duele peor que lo que te pudo haber dolido en un principio empezando a hablar las cosas, porque todo es un proceso. Y también siento que a veces queremos como adelantar. Bueno, a mí me pasa mucho, que quieres como adelantar los procesos y que quieres sentirte de golpe bien, cuando tienes que llevar un proceso, no lento, pero tienes que llevar un proceso como son tus tiempos, porque cada persona maneja sus tiempos de manera distinta. Justo, no hay un tiempo específico para soltar, no hay un tiempo específico para vivir tu duelo, porque a ver, gente que se va de este plano terrenal y gente que se va de tu vida, todas implican un duelo. Y está pésimo que quieras competir y correr con el duelo de las demás personas, porque cada persona es un mundo, cada mente es un mundo y cada duelo es único. Entonces, yo creo que este es un capítulo que tiene muchas vertientes, tiene muchas variables que creo que podríamos tocar en varios episodios por aparte. Se viene el episodio de pérdidas, no se lo pierdan la próxima semana. Vamos a estar hablando de pérdidas de amigos, de pérdidas de relaciones, de pérdidas de personas de este plano terrenal, de pérdidas de mascotas. Van a venir muchas cosas de qué hablar. No les queremos tampoco dar spoilers, pero les vamos a hablar rápidamente de algunas cosillas antes de cerrar. Así que, Chucho, me gustaría pasar a películas, creo como recomendación y experiencias. Creo que nada más mencioné una peli que se las recomiendo mucho si están pasando por un proceso de dejar ir a alguien, porque te lo explica bastante bien el hecho de soltar. Y esta peli se llama Robot Dreams. Es una peli que la pueden encontrar en Amazon Prime, si no me equivoco. No les voy a contar mucho de qué es la trama, pero la reflexión que yo me llevo de esta peli es que al final todas las personas que pasan en nuestra vida, me encantó lo que tú dijiste de las estaciones. El hecho de que toda nuestra vida es un tren, como tú dices. Y vamos pasando y vamos bajando en estaciones, nos vamos subiendo, nos vamos moviendo, pero todo el tiempo estamos en movimiento. Es como una estación de trenes. La vida no para. ¿Y la estación de trenes cuándo para? Nunca. Entonces nuestra vida es así, la estación de trenes, porque al final la vida sigue, aunque querramos o no. Y esa peli te enseña que la vida tiene que seguir a pesar de que alguien ya no esté en tu vida y que es mejor tomar justo esa frase que me encanta de tomar lo que me pasó y decir, ¿sabes qué? Estuve con esta persona, pero por X o Y ya no puedo estar con ella. Puedo decirlo en personas porque siento que es más, a veces nos aferramos más a personas que a cosas, pero es decir, voy a tomar todas las cosas buenas que pasé con esta persona y decir, le doy las gracias porque aprendí algo bueno de ella y me hizo mucho más fuerte, haya sido por lo que haya sido. Hablo en momentos de situaciones difíciles, más que nada, ¿no? Si te dejó así, y decir, voy a aprender de esto y te doy las gracias. Porque si no, ¿qué pasa? Nos quedamos enfocados y nos guardamos. Justo. Y toda la vida yo sí creo que, aunque no nos demos cuenta inconscientemente, podemos cargar con ese dolor de dejar ir a alguien toda la vida. Sí, y a ver, encontrar lo bueno y lo malo. O sea, siempre hay un aprendizaje. En donde veas, para donde veas de lo que te pasa. Los que vienen del capítulo pasado sabrán por qué lo decimos, a qué serie o película nos referimos. Pero sí, es tomar todo lo malo que te ha pasado y de ahí agarrar y sacar algo bueno. Entonces, ya para ir cerrando, porque nos estamos quedando sin tiempo para nuestro episodio, ¿alguna historia que quieras compartir? Sobre experiencias de dejar ir. Uy, sí, yo la verdad es que la vida me ha puesto en muchas experiencias chistosas sobre dejar ir personas. Afortunadamente no han sido tanto de pareja, han sido más de amistad. Pero yo sí puedo decir que una experiencia que a mí me ha marcado es y quiero hablarlo como en general, englobarlo, por así decirlo, porque no quiero hablar de una persona en específico, porque aquí no venimos ni a tachar gente, ni a hablar mal de las personas. No es el chiste. Yo quiero decir que en mi vida han llegado muchas personas que se han tenido que ir por una razón, ya sea por muerte o por cualquier cosa,
Pero yo lo que he aprendido de esto de dejar ir es, ¿sabes qué? Yo hubo un momento, y no me dejarás mentir, que cuando la gente se empieza a ir de tu vida, tú te cuestionas qué estoy haciendo mal Claro, para que la te gente culpas. se vaya de mi vida. Y a mí me pasó muchísimo. Yo me llegué a cuestionar hasta apenas, hay que confesarlo, hasta hace unos días, semanas, te confiesas por qué la gente se va de tu vida, qué estoy haciendo mal, qué me está pasando, qué hago mal. Y te das cuenta que al final del día, la gente, como tú dices, es pasajera. Y cuando tú te quieres a ti mismo, es cuando te das cuenta que la gente va a llegar y va a venir. Pero al final yo estoy solo en este mundo y yo me tengo que caer bien a mí. Yo no tengo que caerle Exacto. ni bien ni a Pepito Pérez, ni a Juanita, ni a quien sea. A la única persona que le tengo que hacer feliz y a la única persona que yo siempre digo esto, yo prefiero llegar al día que me muera, viva yo 20 años, viva yo 70, 85 mil, bueno, 1000 no, pero Ojalá 100 vivas o a los mucho. años que llegue, yo prefiero llegar el día que me muera y diga, me caí bien a mí mismo, que busqué pertenecer a un grupo, que está bien si quieres pertenecer, pero en mi caso me gustaría más decir, no sé, me morí sabiendo que yo mismo me caí bien, hice las cosas que me gustaron a todo, me quedé aferrado a un pasado, me quedé esperando que llegara Julieta a salvarme, o que llegara, no sé, a buscarme, no. Sí. Nosotros somos nuestro propio salvador. Al final nosotros Exacto. y Dios, o lo que creas en el universo, somos quienes nos podemos salvar. Entonces, pues esa es como la experiencia que quiero contar. Ya para ir cerrando, frase final, más que nada, deja ir todo aquello que no te permite ser tú. Ya sean personas, ideas, estereotipos, llenar un envase, un prototipo de persona, una expectativa que jamás vas a poder llenar. La única expectativa que tienes que cumplir es la que tú tienes de ti mismo. Así que, bueno, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. ¿Algo más que quieras agregar, Chuch? Que si el próximo capítulo será pérdidas, que también es un tema fuerte, porque Estén pérdidas, pendientes. dejar ir es más como personal, siento yo, y pérdidas ya Sí. puede ser algo que enfoca mucho más Es un amplio. tema también muy extenso. Porque muchas veces no solo es dejar ir, es algo que tienes que aprender tú, y pérdidas muchas veces es algo que por X o Y la gente se va, se muere. O Sí, es así, algo que no puedes que controlar. no puedes controlar. Entonces lo hablaremos más en el siguiente episodio y pues les damos las gracias, ¿no? Esto fue Aquí Entre Nos. Síganos en nuestras redes sociales, estarán apareciendo por aquí y nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao. Bueno. Sí, pero que quede aquí entre nos, ¿eh? Escríbenos en podcastaquientrenos@gmail.com. Aquí Entre Nos, tu lugar seguro.